Hola princesas, ¿cómo están? Buenas noches. Me presento, me llamo Carmen Buergo y estoy muy contenta de estar aquí esta noche en el programa La vida apenas comienza. Y la idea de este programa, que estamos varias mujeres juntas y algunos hombres por ahí también participarán, es que cada semana cada día vamos a ir presentando un tema de interés que te pueda ayudar, que pueda servirte de soporte en esta etapa que estamos viviendo. Y estamos aquí en un gran equipo con Aurora del Villar, con Liz Levolio, en fin, con un equipo increíble, de verdad, de gran corazón. Y pues todos tenemos un gran interés en que puedas llevarte algo y que esto te sea muy útil. El tema que voy a tocar el día de hoy es la crisis como oportunidad de autoconocimiento. Hace un mes empezamos aquí en México más o menos con esta situación de, del coronavirus, y creo que hace un mes, más o menos 3 semanas, varias nos empezamos a guardar en nuestras casas y empezamos como a pensar en qué íbamos a hacer, ¿no? Cómo era posible. Buenas noches, ¿cómo están? Veo que van apareciendo algunas carillas conocidas también, me da gusto. Y entonces hace un mes empezamos a ver qué íbamos a hacer, ¿no? Ya estoy en casa, y entonces vino como esta primera etapa de decir, bueno, voy a plantearme una rutina, me levanto, hago esto, tomo un curso en línea, empiezo a meditar, empiezo a leer ese libro que tenía yo arrumbado por ahí. Y es que la verdad nos enfrentamos a que diariamente decíamos como, híjole, si yo tuviera tiempo, ¿no? Si yo tuviera tiempo, le dedicaría un poco más a esta lectura que me gusta. Si yo tuviera tiempo, ordenaría mi closet. Si yo tuviera tiempo, haría esta u otra cosa, ¿no? Y de repente la vida nos pone en una situación donde empezamos a tener tiempo. Y los primeros días empezamos a ordenar, a hacer cosas que no habíamos hecho antes y a respirar un poquito. Gracias Marta desde Nicaragua, qué gusto. A respirar un poquito este aroma de incertidumbre, ¿no? Veíamos noticias en todos lados. Al principio a lo mejor te pasabas todo el tiempo viendo las noticias o veías un poquito, y conforme fueron pasando los días, pues fuimos entrando como en esta sensación de más incertidumbre, y esto pareciera que no mejora, ¿no? Entonces fuiste seguramente tomando ciertas decisiones, precauciones. A lo mejor la vida te dio la posibilidad de dejar tu trabajo por completo. A lo mejor tienes que seguir yendo, tuviste que seguir yendo, y fuimos avanzando un poquito más en estos días, ¿no? Y ahora que ha pasado un mes y que pareciera que lo mejor está por venir, ¿no? Y que lo mejor está por venir no en este sentido de que tengamos una certidumbre de que fuera de nosotros va a suceder algo increíble o un milagro, va a suceder que todo se va a arreglar, ¿no? Pareciera que todo esto que está sucediendo fuera de nosotros es una verdadera crisis, una absoluta y verdadera crisis. Y aquí es donde yo quiero empezar como en la crisis como, buenas noches las que se van integrando, la crisis como posibilidad de autoconocimiento. Una cosa es la crisis que tenemos fuera de nosotros, la situación mundial que se está viviendo, y otra cosa soy yo, ¿no? Y nos guste o no, como nosotros reaccionamos frente a esta crisis es generalmente como hemos reaccionado ante todas las crisis de nuestra vida. Y tal vez nos hemos sorprendido hacia positivo o hacia negativo de todo lo que ha salido de nosotros. Tal vez yo no me imaginaba que iba a tener tantas cosas que hacer, o tal vez no me imaginaba que realmente iba a ser una mamá que iba a estar mucho más con sus hijos, o tal vez no me imaginaba ni siquiera que cómo iba yo a reaccionar, ¿no? Y conforme pasan los días, como dice Marta Tijerino, seguimos en la incertidumbre. Y la incertidumbre, princesas, ¿sí? La incertidumbre es como estar caminando en una tierra en donde en cualquier momento, ¿sí? Te puedes resbalar y te puedes caer. Y aquí viene este tema de poder decir, bueno, esto es verdad, no sabemos hacia dónde vamos, no podemos
evitarlo, no podemos evadirlo, no podemos disfrazarlo diciendo que todo está maravilloso y todo va a estar súper bien. Y tampoco podemos, ¿sí? Tampoco podemos tirarnos al drama y pensar que todo el mundo se está muriendo, porque tampoco es verdad, ¿no? Entonces, en algunas otras pláticas que he dado, cursos, he invitado mucho a tomar esta posición de vivir desde un lugar de neutralidad. Si estoy yo y estoy relacionándome frente a la crisis, ¿cómo me quiero relacionar? ¿Qué es lo que quiero que salga de mí misma? Porque imagínate, ¿no? Es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero arroja mucho. Si yo exprimo un limón, ¿qué sale? Pues jugo de limón, ¿no? Si exprimo una naranja, pues sale jugo de naranja. Si exprimo una toronja, pues sale, ¿qué creen? Pues jugo de toronja, ¿no? Entonces, realmente las crisis son esos momentos en donde nos exprimimos un poquito y sale lo que realmente somos, ¿sí? A lo mejor en el primer momento tenemos como, agarramos toda nuestra fuerza y empezamos a caminar y empezamos a ordenarnos y empezamos a crear, pero ahorita que seguimos y esto sigue y pareciera que se ve poco que afuera se vaya a solucionar, pues también la invitación es iniciar un viaje hacia adentro. Si esto no va a transformarse afuera, ¿por qué no ocupar este espacio y este tiempo como una experiencia para transformarnos y para conocernos un poquito más? Porque lo que somos es lo que realmente sale. Y a veces, no lo negarán, aquí quien esté libre que tire la primera piedra, pues no sale lo mejor de nosotros mismas, ¿no? De nosotros mismos. A lo mejor a veces pasa que a las 8 de la mañana tú amaneces con una súper buena actitud y de repente a las 10 de la mañana te volteas y te ves en el espejo y dices, ¿qué me pasó? Si yo estaba como muy de buenas. Y esto es, princesas, porque a lo largo del día, conforme va avanzando, vamos atravesando diferentes emociones. Y como fuera de nosotros y en el país y en el mundo, estamos viviendo algo que realmente es nuevo para nosotras, que no habíamos visto antes, pues nos afecta y nos toca de alguna manera. Es imposible no entrar y no ver lo que está pasando. Y aquí yo te hago la primera pregunta, que es, ¿qué situación te está tocando vivir a ti? ¿En qué lugar estás? ¿En qué momento? Porque yo veo y seguramente tú verás muchas más cosas que yo, y yo solo pongo aquello que siento que puede servir, y toma lo que tú quieras, y lo que no, cuestiónalo. La idea aquí es también estar como juntas en esto, como pudiéndolo platicar, y ahorita vamos a entrar en un momento a responder a algunas de las preguntas que van surgiendo. Pero lo que yo veo es que hay varios actores, digamos, en esta situación, ¿no? Están pues las personas que les está tocando debatirse contra la muerte, que están enfermas o que ya murieron. Están los familiares de estas personas que realmente están viviendo una situación, un proceso doloroso, fuerte, frustrante. Hay personas que les tocó tener como el papel de los médicos, ¿no? De los médicos, las enfermeras, las personas de los hospitales, que son estos héroes que están ahí jugándosela día con día, como conectando con ese compromiso que hicieron a favor de la vida, que están ahí, que se la juegan y que son verdaderamente en donde nos estamos poniendo en sus manos, ¿no? Hay otras personas que son desde las personas que nos ayudan a recoger la basura, por ejemplo, ¿no? Que también se le están jugando para que no haya más enfermedades, las personas que están en cuestiones de alimentos, las personas que estamos o tenemos la dicha o la suerte de estar en nuestra casa, pero a todos y cada uno de nosotros nos está tocando, ¿sí? Vivir algo, ¿sí? Tal vez a ti te está tocando algo más fuerte y más doloroso, y desde aquí te mando como mucha fuerza. Tal vez a ti te está tocando enfrentarte a que no puedes salir de tu casa, ¿no? Y que finalmente cuando no puedes salir de tu casa, ¿sí? Al principio decíamos hace rato es ¿qué hago con mi tiempo? Y ahora, la verdad, de repente yo a veces me veo y digo, ¿y qué hago conmigo, no? ¿Qué hago conmigo y con todo esto que estoy sintiendo a cada rato? Y sí, de repente nos vemos en esta situación de ¿y qué hago conmigo? ¿Y qué hago con todo lo que pienso? ¿Y qué hago con todo lo que siento? ¿Y qué hago con todo lo que he tenido que soltar, ¿no? ¿Y qué hago con todo este miedo? ¿Y qué hago con toda esta incertidumbre? Y algunas hemos tomado diferentes decisiones de qué hacer con eso, pero no nos viene mal como cuestionarnos como
¿Qué hago con eso? ¿Cómo estoy enfrentando esta situación? ¿Y qué es lo que me gustaría realmente hacer? Si yo tuviera la decisión, porque como mujeres de 40 y más, ¿sí? Independientemente que haya personas más jóvenes aquí, que es un placer que estén, también somos mujeres que podemos sostenernos frente a la vida, ¿no? Y que además nos toca seguramente estar con hijos o con otras personas que se voltean hacia nosotras como con esta mirada de ¿y todo está bien? ¿No? Y a veces nosotras por dentro damos esta mirada de todo está bien, pero por dentro estás como súper revuelta. Y en este momento de empezar a vernos, es como, bueno, ¿y qué es lo que me revuelve a mí? Y aquí es donde yo quiero plantearles como dos situaciones. Dos situaciones, no es que sean las únicas, sino preparando esta sesión para ustedes se me ocurrió como recordar que había dos posturas frente a las crisis, ¿no? Y que estas posturas que tenemos más fuertes frente a las crisis, como que se les super sube el volumen, ¿sí? También son dos posturas que a lo mejor también tenemos en relación a la vida, ¿no? Y entonces, la primera es, te pregunto, ¿estás trabajando hacia la vida? Como tú estás enfrentando esto, ¿te lleva a trabajar hacia la vida? O más que nada, estás evitando la muerte o evitando el dolor. Entonces, lo primero que te pregunto es esto, ¿no? Ponerte así en medio de ti y decir, y voltearte y decir, estoy trabajando en mí hacia la vida, hacia lo que es vivo, hacia lo que es plantarme, hacia lo que es transformarme, hacia lo que es mirarme y empezar a descubrir aquello que hay detrás de todas mis máscaras, de las que ya iremos hablando en estos días. O realmente solo estoy actuando con tanto miedo, ¿sí? Porque tengo miedo a la muerte o porque tengo miedo a sufrir. Y como tengo tanto miedo a sufrir, entonces empiezo a sentir un poquito de algo y entonces lo quiero frenar o lo quiero parar y entonces empieza la ansiedad, empieza la ansiedad y entonces como no sé qué hacer conmigo porque no he hecho ese procesito, me lo he querido saltar por miedo, entonces me lleno de cosas que hacer o me desquito con la persona que tengo enfrente o pierdo la paciencia. Entonces, esta pregunta, ¿no? ¿Qué hago conmigo? ¿Sí? Y como punto de partida, ¿estoy trabajando o estoy haciendo en estos días de cuarentena, de retiro, por así decirlo, de retiro de la vida, del mundo? ¿Estoy hacia la vida, hacia lo que me nutre, hacia lo que me cuida, hacia lo que me da? ¿O estoy evitando solo el dolor? Porque sabes qué, princesa, si estás evitando el dolor, ¿sí? En algún momento te va a alcanzar, ¿sí? Y a veces nos toca vivir en la vida cosas en donde nos tenemos que plantar y decir, bueno, va, ¿no? Yo puedo con esto, ¿no? Yo quiero poder con esto y no solo quiero poder, sino también quiero poder crecer a partir de esto, ¿no? Es como cuál es la historia que te quieres contar con esto. Y con esto a lo mejor se oye un poquillo raro, ¿no? Pero pues estamos viviendo una crisis y cada quien se cuenta la historia que se quiere contar, ¿no? Como hay quien te cuenta que la peste bubónica en Italia fue una cosa terrible, que lo fue, sin duda, pero hay veces que la historia cuenta que gracias a que sucedió eso, en el mundo surge el renacimiento, ¿no? Y todo lo que fue los renacentistas, ¿no? Entonces, estamos en este tiempo de aprovechar lo que estamos viviendo, de vivir lo que estamos viviendo, de atravesar los estados emocionales que van apareciéndonos y poder convertirnos en ese contenedor, ¿no? En esa mujer que puede respirar, que puede mirar a la vida de frente y decirle que sí con lo que venga, ¿no? Y veo que algunas han estado haciendo ejercicio y cómo todo esto tal vez nos ha llevado o nos ha hecho reflexionar o mirar hacia adentro, hacia elegir algo mejor para nosotros y elegir algo mejor para los demás. Pero cada quien se cuenta la historia que se quiere contar. ¿Y cuál es la que te estás contando tú? La que le entra a la vida, la que se planta y le dice a la vida que sí, la que dice, ok, me voy a empezar a transformar, voy a empezar a ver y me doy cuenta que si estoy un súper rato sola conmigo misma, de repente me doy cuenta que pues a lo mejor pues no tengo varios rencores por ahí guardados, ¿no? Como una caja así de facturas por cobrar a diferentes personas o tengo miedos que la verdad me están sobrando en la vida, que me frenan.
Y tal vez hasta si empiezas como con esta energía de cuestionarte, dices, ay, mira, tanto que hubiera tenido ganas de hacer y no hice y ahora que lo veo amenazado me arrepiento. Y, y no se trata tampoco de empezarse a flagelar o a ¿cómo se llama? O a decir, híjole, qué mal que lo he hecho, qué tonta fui. No, no, no se trata de eso, porque eso no va a favor de la vida, eso va a favor del miedo, ¿no? Se trata de poder replantearte muchas cosas. A mí, por ejemplo, ¿no? O sea, desde hace tiempo me habían dicho, oye, Carmen, anímate a dar una plática en línea, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? Estaría increíble. Y yo decía, no, yo eso jamás, ¿no? A mí me gusta estar directo con la gente y ver el color y sentir cómo está su corazón y sentir si el grupo está sintiendo lo que digo, si está de acuerdo o no. Y de repente me veo en una etapa en donde pues tengo que hacer algo diferente, ¿no? Entonces, yo creo que en esta película que nos contamos, pues tenemos que empezar a escribir también diferentes guiones, ¿no? Guiones que sean como más hacia la vida, más hacia entrarle. Pero pues claro, claro que esto es algo que no es tan sencillo, ¿no? Que esto es algo que nos lleva tiempo y que así como aquí hay varias personas ya viéndonos, pues cada una seguramente tiene su propia historia, ¿no? Y estoy leyendo aquí alguna historia que tiene que ver con pérdidas, ¿no? Lo siento, ¿no? Yo creo que más que nada esto es una época donde tenemos y hemos tenido varias pérdidas, ¿sí? Y también tenemos y hemos tenido y tendremos otras ganancias, ¿no? Y todo convive en la vida. Eso es la vida. Y lo único que podemos hacer es cómo vivir esto, ¿sí? ¿Desde dónde quiero vivir esto? ¿Lo quiero vivir desde el miedo? ¿Lo quiero vivir desde la desesperación? ¿Lo quiero vivir desde evitar? ¿O lo quiero vivir con el corazón abierto y aunque de repente me duela, y aunque de repente cuesta respirar por la incertidumbre y poder ir atravesando todo esto que nos va sucediendo, poderlo ir atravesando como desde el corazón? Y se dice fácil, ¿eh? Yo sé, se dice fácil, pero la vida está hecha de esto. Y lo que hace que podamos crecer o que podamos atravesarla un poquito más desde el corazón es que decidamos cómo queremos vivirla, cómo queremos caminarla. Y para poder decidir esto, realmente decidir esto desde un lugar de, híjole, a mí me gustaría que esta crisis me abriera el corazón, me gustaría que este momento de estar retirada en casa o de estar tal vez enferma me cambie en algo, ¿no? O me haga más humana. Tampoco creo que se puedan hacer grandes cosas, a lo mejor hay quien sí, pero a veces pequeñas cositas como si yo siempre me preocupo por los demás, ¿sí? Y estoy siempre para los demás, a lo mejor de vez en cuando, oye, preocúpate un poquito también por ti, ¿no? ¿Cómo estás tú? Y a lo mejor si eres una persona que siempre está preocupada por sí misma, a lo mejor, bueno, preocúpate un poquito por los demás, ¿no? Experimenta el tratarte bien, experimenta el ser más abierta, experimenta el ser más cariñosa, sé creativa. Ayer os cachaba yo un ratito, Aurora, y como me tocó mucho y me llevó a esta parte de poder también generar este sentido del humor, ¿no? Y este sentido del humor, no confundirlo con una burla, sino como esta capacidad de podernos conocer a nosotras mismas y podernos reír un poco de nosotros, de que de verdad yo a veces por lo menos me veo a mí misma y digo, soy patética, ¿no? Soy patética, tengo respuestas patéticas ante la vida, ¿no? O tantos años de estudio y de ser terapeuta y de repente llega mi hija, me hace un drama y me voy yo al drama con ella y nadie somos perfectos por mucho que lo vayamos intentando, pero que lo importante es como estar en nosotras, ¿sí? Y volver al centro, ¿no? Si me fui totalmente hacia el miedo, hacia el enojo, hacia el drama, me regreso al centro. Y en este lugar de centro es donde sí tengo fuerza y donde sí tengo energía y donde sí puedo decir, frente a esta crisis, quiero reaccionar sin conciencia o quiero responder. Y la diferencia entre reacción y responder es que la reacción viene del miedo. Por favor, no me vaya a caer, no quiero sufrir. Y la respuesta es voltearte frente al miedo y decirle, te veo miedo, ¿sí? Te reconozco.
Y aquí estoy. Aquí estoy. Y respirarlo, ¿sí? Y a veces es como cuando éramos niños, no sé si les pasa como que soñabas como hay una edad, ¿no? Que se sueña como con el monstruo que está abajo de la cama y tal, ¿no? Y es como de repente un día prendes la luz y te das cuenta que el monstruo que tú veías de ese tamaño pues es una cosita de este, ¿no? Y con este sí puedes, con este sí puedes. Entonces, cada quien va atravesando diferentes cosas, ¿no? Me da gusto también ir leyendo que hay personas que han sentido mucha tranquilidad. Yo he hablado con muchas personas que incluso me dicen, Carmen, esto es lo mejor que me pudo pasar en la vida, yo estoy feliz, yo necesitaba vivir esto. Para alguien me dice, esto es lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Y es que la situación es, la situación es, y lo que nosotros hacemos con la situación es lo que nosotros queremos hacer. Y si un día nos caemos y nos vamos y hacemos una tragedia, acuérdate que existe la tragicomedia, ¿no? Y podemos empezar a reírnos de nosotros mismos, ¿no? Empezamos a sentir, a meter sentido del humor y hacemos la magia o la alquimia de pasar de la tragedia a la comedia, a lo bonito, a enfrentar la situación con sonrisa y con corazón, atravesando, ¿sí? Lo que sea que nos vaya sucediendo. Y entonces, en esta posibilidad de autoconocimiento en la crisis, pues es importante que dejemos de ver un poquito lo que hacen los demás, ¿no? Y empecemos a ver un poquito qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Luego me encuentro gente que dice, no, es que qué bárbaro, es que en esta crisis la verdad es que mi suegra está fatal, se porta pésimo, ¿no? Y como que yo le digo, bueno, deja de ver a la suegra y empiézate a ver a ti, ¿no? Deja de ver al de junto y empiézate a ver a ti, porque finalmente cada una de nosotras estamos viviendo con nuestra propia historia este momento. Y tal vez para quien esté en calma y esté en serenidad y esté pudiendo aprovechar, ¿sí? En unos años esto lo va a contar como lo mejor que le pudo pasar en la vida. Y para alguien puede ser doloroso y también lo pudiera contar como lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. ¿Y de qué creen, princesas, que dependa, ¿sí? Que nosotros podamos hacer que una experiencia que es una crisis, que es difícil y dolorosa, que sea algo que valga la pena? ¿De qué creen? ¿De qué creen que dependa? Pues de las posibilidades que tomas y de las herramientas que empiezas a generar y de cómo abriste el corazón y de todo lo que pudiste crecer a raíz de esto. Y entonces, para poder entrar en esta sintonía, hay que hacerse las preguntas correctas. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo me pregunto, ¿cómo no lo voy a lograr? ¿Cómo agobiarme más? ¿Cómo llenarme de cosas? ¿Cómo volverme histérica? Pues es lo que voy a responderme. No solo en palabras, ¿eh? O sea, me voy a mover y voy a actuar hacia allá. Pero si yo me pregunto, ¿qué posibilidades tengo hoy? Hoy, porque acuérdense que esto es solo por hoy. Estas crisis, esta incertidumbre es solo por hoy. Solo por hoy. ¿Cuál es la posibilidad que puede surgir para mí? Entonces ahí ya tengo una posibilidad, ¿sí? Entonces, en base a las preguntas que hago, en base a con eso suceden las respuestas que voy a empezar a actuar. Entonces, para poder recapitular un poquito para las que fueron entrando más tarde, ¿sí? Es la crisis y lo que está sucediendo, ¿sí? Y yo. ¿Cómo vivo yo esta crisis? ¿Cómo me relaciono yo con esta crisis? Y esta crisis puede ser posibilidad de ir hacia el miedo a la vida, hacia el evitar el dolor, hacia el no quererme enterar, o esta crisis la puedo llevar hacia la vida, hacia vivir, hacia crecer, hacia sonreírle a lo que suceda, como suceda. ¿Sí? ¿Dónde quieres estar tú? ¿Cuál es la historia que te quieres contar? Es más, ¿cuál es la historia que te estás contando? Y sí, tienen razón, es cuestión de actitud, pero más que actitud, porque la actitud es importantísima, seguramente hay días que la actitud cuesta un poco, ¿no? O hay momentos que la actitud está ahí un poquito que forzarla, que invitarla, ¿no? Y también se vale decir, híjole, yo estoy como desesperanzada, ¿no? Pero estoy desesperanzada y respiro
y me sostengo y me acompaño y me hablo bonito y soy esa mano que me doy y tal vez soy esa mano que le da a alguien más, ¿no? Y en mi experiencia, las, la unión que se logra o la compasión que se logra o la empatía que se logra con, con podernos mirar a los otros y podernos sostener también desde el dolor, desde el miedo, pero sosteniéndonos, ¿sí? Es maravillosa. Somos buenas, todas somos buenas para la fiesta, buenas para las buenas noticias, pero podernos sostener con nuestro dolor y acompañarnos también hace surgir muchísimo amor. Y esta es la invitación que yo les quiero hacer, como, como, cómo responder en lugar de reaccionar, ¿sí? Y si estoy encontrando algo en este retiro, en esta cuarentena, o me encontró algo, ¿no? Alguien me decía el otro día, Carmen, es que me encontré con la meditación, o me encontré con que llevo toda mi vida usando una máscara para agradarle completamente a los demás. Y ahorita que estoy en mi casa, que no me tengo ni que peinar, ni que pintar, ni nada, de repente ya no sé quién soy. O sea, si yo no tengo, muy chistoso una paciente porque me decía, si ya no tengo público, es que me quedo como sin poder actuar en el escenario, ¿no? Y entonces ahí empieza esto de, ok, entonces si me doy cuenta como que gasto mucha energía o pongo mucho para que los demás me aprueben, y hoy que realmente no hay quien me tenga que aprobar, ¿sí? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Sí? Aquí es donde surge la pregunta que les decía hace rato. ¿Qué posibilidades me da esto en lugar de decir qué horror, cómo es posible que hayas vivido así, con tantas máscaras, cuánto tiempo has desperdiciado, bla, 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 bla? Corta, eso no te nutre, no te sirve, no te da. Entonces, eso es, la pregunta que te haces es la que te respondes. ¿Qué posibilidades tengo? Y si yo encontré ya algo que no quiero soltar, que es valioso, si encontré una joya, porque encontré tal vez que mis hijos son increíbles, son más, que puedo tener una conversación increíble con ellos, que puedo además ser simpática y divertida para ellos, ¿no? Que además encuentro que además no me había dado el tiempo, pero me encanta pintar, ¿no? Me encanta pintar, ¿no? Entonces, date el tiempo de romper viejas ideas, de romper viejas creencias y a lo mejor de cuestionar si es así como tú quieres regresar, si es así como tú quieres regresar. Creo que es importante como poder aprovechar esta posibilidad para poder crecer, para podernos conocer y sobre todo porque a veces cuando descubrimos partes que no nos gustan de nosotros mismos, nos duele, nos lastima, lastimamos a otros y si esta crisis la podemos aprovechar para dejar de hacer eso, para dar un paso e ir hacia otro lugar, yo creo que puede, yo creo que puede ser una gran posibilidad. Y te invito a poderte sostener desde la neutralidad, desde el aceptar lo que está pasando y desde ir un día a la vez sosteniendo todo lo que está pasando, viviendo lo que está pasando, sosteniéndote desde esta neutralidad, aceptante, con ganas, con fuerza, preguntándote qué posibilidades, con sentido del humor, con creatividad, con conciencia, con mirada hacia ti, con perdón y viendo todas las posibilidades que surgen después de un encierro así, de un momento de estar aquí guardados. Esa versión de ti que no te gusta, que no te nutre, ¿sí? Que te cuesta. Y entonces empieza a mirarte, empieza a ver. Muchas gracias. Se me sale aquí que un minutito. Nos vemos pronto, nos vemos la semana que entra. Si no hay ninguna pregunta, te dejo a ti con la pregunta y con la tarea y nos vemos después.